En el libro de Juan capítulo 19, en el verso 26, dice la palabra de Dios: cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Algo que muchos conocen como la tercera palabra, sin embargo, ¿qué representa? En ese momento Dios escoge un pueblo y representa una etapa más. Representa una etapa más del hombre, en el cual tú y yo podemos ver que esta etapa que está representada aquí: madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Es cuando Dios escoge para sí un pueblo representado en la vida de Abraham. Y entonces Dios le habla a Abraham y le dice: a ti te escogí por hijo para derramar sobre ti bendición. Y entonces va a derramar todo tipo de bendición sobre la vida de Abraham. Estas bendiciones solamente pueden ser para los hijos. Por eso cuando aquella mujer sirofenicia llegaba con Jesús, se le decía: Señor, ten misericordia de mí, que mi hija es atormentada por un demonio. Jesús le decía: no, porque no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Es decir, las bendiciones solamente iban a ser para los hijos, no para cualquiera. Por eso en Abraham, que había derramado y desatado todo tipo y toda gama de bendiciones, por eso solamente ellos como hijos, nosotros, ustedes y yo como hijos, las podíamos vivir. Solamente. Aleluya. Y entonces estaba una fase más, una etapa más. Y entonces Dios ahí escoge una nación por medio de Abraham. Y luego en Mateo 27, en el verso 46, cuando dice la escritura: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Representa la cuarta faceta del cristiano, en la cual el pueblo de Israel se ve abandonado por Dios, se vio abandonado por el pecado, se vio abandonado por su idolatría, se vio abandonado por toda clase de maldición que había acarreado por irse en pos de dioses ajenos. Aún al mismo Salomón le decía cuando le entregaba el reino: pero no te olvides de servirme a mí con todo tu corazón. Y entonces Salomón recibía el reino y decía: nunca me voy a olvidar, Señor, ¿cómo crees? Hasta te voy a construir tu casa. Apenas se volteó y ya estaba viendo a la hija de aquel faraón egipcio. ¿Sabes? Volteando el corazón, volteando del corazón del mismo Salomón. Y entonces dijo Dios: por cuanto esto has hecho, voy a tener que dividir el reino. Por eso puedes ver que a partir de ahí comienza la división del reino. Muere Salomón, se dividen en dos reinos: por un lado Jeroboam, por el otro lado Jeroam. Y entonces comienza la división: pueblo de Israel por un lado, pueblo del norte, pueblo de Judá, pueblo del sur por otro lado. Y entonces, ¿por qué? Porque viene esta etapa en la cual dice Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te abandoné por tu idolatría, te abandoné por tu pecado, te abandoné por tu maldad. Y abandonaba, porque no puede haber comunión la luz con las tinieblas. Y entonces dice la palabra de Dios que escondió de Jesús el rostro. ¿Sabes por qué? Porque no podía vivir una doble faceta, viviendo Dios donde había pecado, morando la luz donde estaba la oscuridad, morando Dios donde estaba todo. Un hombre lleno de pecado, representando tu pecado y el mío, representando el pecado de toda la humanidad. Y entonces nos vamos a una faceta más. Juan 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y entonces viene una quinta faceta, en la cual el pueblo está pidiendo, clamando a gritos que venga la restauración de toda la nación, en la que Jesús habla y dice: el que viene a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva, para que nunca jamás vuelva a tener sed. Por eso cuando llegaba aquella mujer samaritana le decía: dame de beber. Pero yo quiero agua natural, porque el agua espiritual que yo te puedo dar es agua que salta para vida eterna. Le decía aquella mujer samaritana: si supieras quién es el que te pide de beber agua, tú me pedirías a mí de beber agua. ¿Sabes por qué? Porque representa ese momento en el cual Jesús decía: tengo sed. Jesús decía: tengo sed, pero ya se estaba cuajando, ya se había metido al horno, mi amado hermano, esa etapa en la cual el Señor iba a inundar a todo el pueblo de su palabra, a todo el pueblo del agua de su palabra, pero necesitaba
tener un pueblo que le dijera: Señor, dame de tu agua, dame de tu palabra, estoy cansado de lo mismo, no puedo tener la misma palabra, Señor, palabra que me mata, palabra que me agobia, palabra que me angustia, palabra que me carga. ¿Sabes, hermano? Y entonces dice: tengo sed. Y representaba una faceta más del cristiano. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué es entregar el Espíritu? Viene el momento en el cual Jesús dice: esta faceta tiene que venir para este pueblo. Es una etapa en la cual yo tengo que entregar mi espíritu en la vida de todos y cada uno de los que están aquí. Yo tengo que entregar. Y entonces Jesús viene, según Filipenses capítulo 2 dice la escritura, donde no estimó ser igual a Dios, sino que se anonadó, se hizo nada, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, dice la palabra del Señor. Es decir, entregó el espíritu a esta tierra, entregó, descendió, bajó. Y entonces, para que tú y yo pudiéramos caminar bajo esa etapa de bendición ahora, conociendo a Jesús, conociendo que Él vino y Él murió por ti y por tus pecados y por los míos. Pero necesitaba entregar el espíritu. Y entonces, cuando viene el último momento de Lucas 23:46, donde dice Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces viene el momento en el cual Jesús expira. Pero Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Viene la faceta en el cual Dios está entregando ese mismo espíritu que dejó aquí para que sea elevado con el Padre. Si me permites unos minutos más, yo sé que el calor es agobiante. Si me da unos 10 minutitos más, déjeme nada más enseñarle rápidamente. No vamos a ver los silencios de Jesús, pero quiero enseñarle rápidamente. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 27. Dice la palabra de Dios: capítulo 26, verso 55, dice la palabra de Dios: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras por los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y entonces, a partir de ahí comienza la etapa de Jesús. Lo tratan como ladrón, y entonces viene el momento en el cual comienza su acusación. Quiero que tú y yo veamos cuáles son aquellas 7 partes donde maltrataron a Jesús. En todo este capítulo, Mateo 26 y 27, tú lo vas a leer, y tú vas a leer todo lo que vivieron, todo lo que vivió Jesús. Dice la palabra de Dios que le pusieron en su cabeza una corona de espinas. ¿Para qué le pusieron? Déjame decirte, hay 3 tipos de marca. En el libro de Efesios capítulo 1, en el verso 30, nos habla de que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia para el día de la redención. El mismo sello que dice en el capítulo 4, en el verso 30 de Efesios. Somos sellados, es decir, Dios sella. Diga conmigo: Dios sella. Así como hay el sello del hombre, el sello del Espíritu Santo y el sello de Satanás. ¿Qué es lo que estaba poniendo? Déjeme hablarle rápidamente de lo que quería hacer el enemigo en la vida de Jesús. Dice la escritura que le pusieron una corona de espinas. La cabeza representa la autoridad y le ponen una corona de espinas en la cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? Como el enemigo quería quitarle todo tipo de autoridad. Cuando se presenta en Mateo 4 para tentarle, dice la escritura que le presenta delante de todos los reinos y le dice:
todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué? Porque el enemigo, quien es llamado ahora príncipe de la potestad de los aires y príncipe de las tinieblas de este mundo, él tiene la autoridad sobre los reinos. Y le estaba diciendo a Jesús, esto te lo voy a dar. Cuando si Jesús hubiese aceptado, le hubiera quitado desde ahí la autoridad. En el momento en el cual le pone la corona de espinas, le estaba diciendo a Jesús, quiero marcarte con mi sello. Quiero marcarte. ¿Qué le quería robar a Jesús? Le quería robar la autoridad que Jesús tenía. Le quería robar.